Mi nombre es Angie Muñoz y les voy a hablar acerca de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto que tuvo lugar entre 1935 y 1945 y que involucró a la mayoría de las naciones del mundo, incluyendo las principales potencias que estaban divididas en dos alianzas militares opuestas: las potencias del eje, que estaban lideradas por Alemania, Italia y Japón, y los aliados, que estaban encabezados por el Reino Unido, la Unión Soviética, Estados Unidos, entre otros. Causas de la Segunda Guerra Mundial. En primer lugar tenemos el Tratado de Versalles, que fue un acuerdo de paz que puso fin a la Primera Guerra Mundial en 1919. Este tratado impuso duras condiciones a Alemania, en las que se incluía la aceptación de la responsabilidad por la guerra, la pérdida de territorios, la desmilitarización y el pago de reparaciones. Pero estas condiciones humillantes y económicas alimentaron un sentimiento de agravio y revanchismo en Alemania, y por ende muchos alemanes consideraron que el tratado era injusto y sintieron que su país había sido tratado de manera desproporcionada. Entonces, este resentimiento contribuyó al surgimiento del nacionalismo extremo, del que les hablaré más luego, y también al ascenso del partido nazi. Como segundo tenemos el expansionismo agresivo, que se dio en las décadas que precedieron a la Segunda Guerra Mundial. Y en esta estaban varios países en los que se incluía Alemania, Italia y Japón, países que adoptaron políticas expansionistas agresivas. Todas estas naciones buscaban expandir sus territorios y esferas de influencia a expensas de otros países. Por ejemplo, Alemania, bajo el liderazgo de Adolf Hitler, tenía ambiciones expansionistas en Europa, lo que llevó a invasiones en Polonia, Francia y la Unión Soviética. En tercer lugar tenemos a la política de apaciguamiento. Esta se refiere a la estrategia adoptada por algunos países occidentales y en particular están el Reino Unido y Francia. Y esta la adoptaron para tratar de evitar un conflicto con las potencias del eje, especialmente con Alemania, mediante concesiones y compromisos. Y esta política se basaba en la creencia de que ceder ante las demandas de Hitler y otros líderes autoritarios evitaría la guerra. Sin embargo, esta estrategia resultó en concesiones que permitieron a las potencias del eje ganar fuerza y territorio antes de que finalmente se rompieran las hostilidades. Por último tenemos el nacionalismo extremo, que se manifestó en muchos países durante la década de la Segunda Guerra Mundial. Y fue un componente clave en la movilización de las poblaciones en apoyo de la guerra. Aquí los líderes nacionales promovieron la idea de la superioridad de sus naciones y fomentaron un sentido de unidad y sacrificio en la población. Este nacionalismo extremo a menudo llevó a la deshumanización de los enemigos y a la justificación de atrocidades. Y en Alemania el nacionalismo extremo se combinó con el racismo y el antisemitismo promovidos por el régimen nazi. El inicio de la guerra se dio gracias a que Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939. Ante esta agresión que tuvo Alemania de invadir Polonia, otros países también se unieron en forma de ayudar a Polonia y le declararon igualmente la guerra a Alemania. Y estos países fueron Francia y el Reino Unido. Pero todo empeoró e hizo que la guerra empezara a extenderse mucho más, debido a que las potencias del eje
conquistaron los territorios en Europa, Asia y África. Ahora hablaremos de las potencias del eje. Tenemos primero a Alemania nazi. Bueno, esta estuvo bajo el liderazgo de Adolfo Hitler y fue una de las fuerzas dominantes en las potencias del eje. Fue de lo que les mencioné antes, de que invadió a Polonia. Entonces, Alemania llevó a cabo una serie de invasiones en Europa luego de eso, y también incluyó la conquista de Francia, Bélgica, los Países Bajos, entre otros países. Y la invasión de la Unión Soviética en 1941 también fue un evento significativo en este conflicto. Luego tenemos a Italia fascista, que bueno, esta estaba bajo el liderazgo de Benito Mussolini, y esta se unió a las potencias del eje en 1940. Entonces, Italia participó en la guerra principalmente en el frente del Mediterráneo, luchando contra las fuerzas británicas en África del Norte y en los Balcanes. Sin embargo, Italia no tuvo el mismo éxito que Alemania y sufrió derrotas significativas. También tenemos a Japón imperial, que bueno, Japón se unió a las potencias del eje en 1940. Y bueno, el ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1941 marcó la entrada de Japón en la Guerra del Pacífico. Y esto llevó a Estados Unidos y otras naciones a unirse a los aliados en respuesta. Pero bueno, Japón lo que buscaba era expandir su imperio en Asia y el Pacífico a expensa de las otras naciones, lo que resultó en conflictos de toda la región. También es importante mencionar que además de estas tres naciones principales, también otras naciones más pequeñas y colaboradoras se unieron a las potencias del eje, como por ejemplo Hungría, Rumania, Bulgaria y Finlandia. Ahora hablaremos de las fuerzas aliadas. En primer lugar está Estados Unidos, que bueno, tras el ataque japonés de Pearl Harbor, él se unió a los aliados para luchar en el Pacífico y en Europa. Bueno, el país proporcionó una gran cantidad de recursos, tropas y equipo militar para la lucha contra las potencias del eje. En segundo lugar tenemos al Reino Unido, que estuvo bajo el liderazgo de Winston Churchill. Bueno, el Reino Unido fue uno de los primeros países en declarar la guerra a Alemania después de su invasión de Polonia en 1939. Y junto con sus dominios como Canadá, Australia y Nueva Zelanda, contribuyó de manera significativa a la guerra, tanto en Europa como en otras partes del mundo. En tercer lugar tenemos a la Unión Soviética, que fue comandada por Joseph Stalin. Esta se unió a los aliados después de la invasión alemana en junio de 1941 y desempeñó un papel crucial en el frente oriental, luchando contra las fuerzas alemanas en una serie de batallas feroces, incluyendo la batalla de Stalingrado. Por último tenemos a China, que esta ya estaba involucrada en un conflicto con Japón desde la década de 1930, mucho antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, China recibió apoyo de los aliados y continuó combatiendo a las fuerzas japonesas en Asia. Ahora hablaremos de algunas de las grandes batallas que se dieron en la Segunda Guerra Mundial. Como primero tenemos a la batalla de Stalingrado, se dio entre 1942 y 1943. Esta fue una de las batallas más sangrientas y decisivas de la guerra. En esta las fuerzas alemanas se enfrentaron a las soviéticas en la ciudad de Stalingrado y la brutalidad de la lucha fue inmensa. Los alemanes finalmente fueron derrotados, lo que marcó un punto de inflexión en el frente oriental. Luego tenemos el desembarco de Normandía, que se dio en 1944 y es conocido también como el Día D. Este desembarco aliado en las playas de Normandía, Francia, marcó el comienzo de la liberación en Europa Occidental del dominio nazi y fue un paso crucial hacia la derrota de Alemania en el frente occidental. Por último tenemos a la batalla del Bulge, que es también conocida como la batalla de Ardenas. Esta se dio en 1944 en Ardenas, Bélgica, Luxemburgo y Alemania. Fue una de las últimas ofensivas importantes de Alemania en el frente occidental.
y aunque inicialmente sorprendieron a los aliados, las fuerzas alemanas fueron finalmente rechazadas y la batalla contribuyó al colapso del Tercer Reich. Fue una de las batallas más grandes y mortales del conflicto. Bueno, ahora les mencionaré acerca del Holocausto, que se dio en 1945 y fue el genocidio sistemático y deliberado llevado a cabo por el régimen nazi, en el que se asesinó aproximadamente 6 millones de judíos. Bueno, este fue un atroz crimen que incluyó campos de exterminio como Auschwitz, campos de concentración, ejecuciones masivas y experimentos médicos inhumanos. Los nazis perseguían y segregaban a los judíos, pero no solo a ellos, sino también a gitanos, homosexuales y discapacitados, en un intento de, según ellos, limpiar a la raza aria. Algunas de las consecuencias que dejó la Segunda Guerra Mundial fueron, por ejemplo, que el uso de las bombas atómicas que se usaron sobre Hiroshima y Nagasaki hizo que se marcara el comienzo de una era nuclear. También se dio la Guerra Fría, que esta se dio entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y esto hizo que el mundo se dividiera y se llevara a cabo una carrera armamentista. También se dieron organizaciones internacionales, por ejemplo se fundó la ONU para fomentar la paz y prevenir futuros conflictos globales. De igual manera se dio una integración europea, en la que la Unión Europea se creó para promover la cooperación y prevenir futuros conflictos en Europa. Bueno, la guerra finalizó en 1945 con la rendición de Alemania en mayo y la de Japón en septiembre, después de que Estados Unidos lanzara bombas atómicas a esas dos ciudades. Y la Segunda Guerra Mundial causó la muerte de millones de personas y dejó un legado de destrucción a nivel global, pero también se llevó a cabo la creación de la ONU, como mencioné antes, que es la Organización de las Naciones Unidas, con el objetivo, como dije antes, de prevenir conflictos futuros y promover la cooperación internacional. Muchas gracias.